a todos y a todas. En la presentación yo creo que ha quedado bastante claro quién soy y qué trabajo he realizado hasta ahora. El trabajo que voy a presentar hoy es la caracterización de la fractura interlaminar en modos 1, 2 y 1, 2, utilizando únicamente datos de carga y desplazamiento de la máquina de ensayos. Es decir, lo que hemos desarrollado, hemos intentado desarrollar es caracterizar la fractura interlaminar en estos modos utilizando pues, los datos que proporciona directamente cualquier máquina de ensayos universal. El grupo de materiales más tecnologías que ha comentado anteriormente Elena fue fundado por el profesor Iñaki Mondragón en la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa en San Sebastián y actualmente está liderado, está dirigido por la profesora Arantxa Ezeiza Mendiguri. Dentro del grupo Materiales más Tecnologías, en el que nos incluimos profesores e investigadores del Departamento de Ingeniería Mecánica y profesores e investigadores del Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente, existe una división de Mecánica de Materiales en el que nos incluimos profesorado del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad del País Vasco. En particular, en el trabajo que voy a presentar hoy relacionado con la fractura interlaminar, han participado activamente los profesores Juan de Gracia, Ainhoa Rese y Ana Boyano, que han desarrollado sus respectivas tesis doctorales en temáticas relacionadas con la fractura interlaminar. El índice de la presentación consta de estos puntos, una introducción. El segundo capítulo versará sobre el ensayo de la viga en doble voladizo, Double Cantilever Beam, es decir, ensayos en modo 1. El tercer punto sobre la flexión con entalla final o el ensayo en modo 2, en inglés end-notch flexure. Y el cuarto capítulo es el ensayo de modo mixto, un ensayo que definimos en nuestro grupo, es un ensayo de flexión con entalla final, pero con un rodillo insertado, de manera que se genera un modo mixto 1-2 de fractura. Bien, en cuanto a los modos de fallo, tenemos el modo 1 o modo de apertura, en el que la grieta se abre debido a fuerzas y desplazamientos normales al frente de grieta, y los modos 2 y 3, que son modos tangenciales o modos de cizalladura, el modo 2 o modo de deslizamiento y el modo 3 o modo de torsión. En este trabajo hablaremos, como os ha dicho, del modo 1, del modo 2 y de la combinación de los modos 1 y 2 del modo mixto 1-2. Respecto a los tipos de ensayo existentes, en modo 1 se utiliza fundamentalmente el ensayo DCB, que consiste en una probeta con una grieta inicial en la mitad del espesor, a la que se someten dos fuerzas iguales y opuestas y, por lo tanto, la grieta avanza en modo de apertura, en modo 1. La ventaja de este ensayo es que es un ensayo normalizado, lo han normalizado tanto ISO como ASTM, y como desventaja, pues la desventaja, creo yo, de la mayoría de los ensayos de fractura interlaminar, que es la determinación visual de la longitud de la grieta, es decir, dicho de otra forma, dónde está la punta de grieta. Bien, respecto a los ensayos en modo 2, tenemos el ensayo LS, que consiste en un voladizo con una probeta que tiene también una grieta en la mitad del espesor. Se aplica una carga en la parte superior de la probeta y de esta forma se genera un modo 2 de fractura. El ensayo ENF de 3 puntos, en el que tenemos una probeta biapoyada con una carga aplicada centrada y con una grieta también en la mitad del espesor, una grieta inicial en la mitad del espesor de la probeta. Y finalmente el ensayo de ENF, pero de 4 puntos, en el que tenemos también una probeta con una grieta centrada, pero la carga en este caso es aplicada en flexión
de 4 puntos. Respecto al ensayo ELS, tiene como ventaja de que la propagación de grieta que se obtiene es estable, el ensayo está normalizado y como desventaja pueden aparecer problemas de grandes desplazamientos y además el problema de conseguir un empotramiento perfecto que desde mi punto de vista es imposible. En cuanto al ensayo NF, tiene como ventajas que está normalizado por ASTM en 2014 como el ELS y como desventajas que la propagación es inestable en algunos casos. Se dice que es estable a partir de que la relación longitud de grieta entre mitad de luz, es decir, A entre L en la figura, que posteriormente se llamará A0, a partir de que ese valor sea 0,7 se dice que el ensayo matemáticamente se demuestra que el ensayo eso debería ser estable. En cuanto al ensayo de flexión de 4 puntos de flexión con entalla final 4NF, la propagación de grieta es estable, pero como se verá en esta misma presentación, es muy dependiente de la geometría y en particular del radio de los rodillos de apoyo y del radio de los rodillos de aplicación de carga. En cuanto a los ensayos de modo mixto, el ensayo MMB, quizás el ensayo más utilizado, tiene una norma ASTM y es una combinación directa de los ensayos DCB y NF 3 puntos. Se pueden variar las relaciones de modo la relación de modos de fractura y, por lo tanto, estando normalizado, pues bueno, tiene sus ventajas, pero tiene la desventaja de que el utillaje que se debe utilizar es un utillaje especial. En cuanto al ensayo ADCB, en todos los ensayos que he comentado hasta ahora, la grieta estaba centrada en la mitad del espesor. En el ensayo ADCB tenemos una grieta inicial que no está en la mitad del espesor de la probeta. Básicamente es un ensayo DCB, pero por esta situación no simétrica de la grieta en el espesor de la probeta, lo que ocurre es que existe una combinación de modos. La configuración de ensayo es bastante simple, pero el ratio de modos que se obtiene, la relación de modos, el rango de relaciones de modos que se obtiene es bastante limitado. En cuanto al ensayo SLB, es básicamente muy similar al ensayo NF de 3 puntos, es un ensayo de 3 puntos, pero en la parte inferior de la probeta, tal y como indico con el ratón, en la parte inferior, del brazo inferior de la grieta, se corta un trozo, es decir, el apoyo, en este caso izquierdo, actúa únicamente sobre el brazo superior, generándose una combinación de modos 1-2. La configuración de ensayo es simple, pero el rango de ratios de modos es también limitado. Bien, vamos a hablar un poco de balances energéticos, un poco de teoría o termodinámica de la fractura desde un punto de vista un poco simple, pero creo que es interesante para que se entiendan los conceptos o los ensayos que se van a introducir posteriormente. Si tenemos un sistema elástico sometido a un sistema de cargas que vamos a suponer para simplificar cargas puntuales, siendo estas cargas independientes, siendo el sistema elástico existe una función de estado que es la energía de deformación U, y hemos supuesto también, no lo he dicho, que este sistema elástico tiene una grieta inicial de longitud A, y en un avance diferencial de grieta, el primer principio de termodinámica o de balance energético nos dice que el trabajo de las fuerzas exteriores, el trabajo de las fuerzas, estoy utilizando el convenio de índices nudos, por lo que se repitan los subíndices y indica que este término en realidad es un sumatorio para todas las fuerzas y desplazamientos. Bueno, decía entonces que, insistiendo en que estoy utilizando el convenio de índices mudos, el trabajo se convierte en incrementar la energía de deformación y en que, si paso este término al otro lado, en incrementar la longitud de grieta, siendo G la tasa de liberación de energía y B la anchura del cuerpo. Bien, siendo una función de estado, la diferencial es exacta y las variables de estado son los desplazamientos de los puntos de aplicación de las fuerzas y la longitud de grieta.
Se utiliza la energía de deformación, pero nosotros, la energía de deformación está en función de desplazamientos y de fuerzas. En nuestros desarrollos analíticos utilizamos más las fuerzas aplicadas, es decir, momentos vectores, fuerzas aplicadas, etcétera, por lo que utilizaremos la energía complementaria que se define como la suma de F y delta I menos la energía de deformación U. Es también una función de estado y escribiendo el balance energético en función de la energía complementaria, es decir, diferenciando este término y sustituyendo en la ecuación del balance energético, obtenemos esta otra expresión del primer principio de termodinámica, en el que se aprecia que las variables de estado, en este caso, son las fuerzas aplicadas, las fuerzas independientes aplicadas y la longitud de grieta A. Siendo una función de estado, identificando es una diferencial exacta y, por lo tanto, identificando las derivadas parciales o los términos que aparecen junto a las diferenciales de las variables de estado, tenemos, por un lado, el teorema de Engeser-Castiliano, que nos dice que la derivada parcial de la energía complementaria respecto a las fuerzas independientes aplicadas a longitud de grieta constante es igual a los desplazamientos, entendiendo las fuerzas y los desplazamientos como magnitudes generalizadas, es decir, fuerzas y momentos y desplazamientos y ángulos, respectivamente. Y de la segunda identificación de términos de la forma diferencial tenemos la expresión para la tasa de liberación de energía, en la que nos aparece que la tasa de liberación de energía G es igual al inverso del ancho por la derivada de la energía complementaria respecto de la longitud de grieta cuando las fuerzas aplicadas se mantienen constantes. Bien, este es un balance energético global. Vamos a ver ahora la relación entre G y la integral J. La integral J es una integral alrededor del contorno de grieta, se define así, donde W es la energía de deformación por unidad de volumen o de densidad de energía de deformación, T es el vector tensión, U es la componente del desplazamiento de la dirección de la grieta. Esta integral es independiente del camino y, por lo tanto, la forma J o la magnitud J es una diferencial exacta. Bien, se puede demostrar, aplicando el teorema del trabajo virtual, que esta integral J es igual a menos 1 entre B por la derivada de la energía potencial respecto de la longitud de grieta, siendo la energía potencial igual a la energía de deformación menos F y delta I. Bien, en la diapositiva anterior hemos visto que la energía complementaria era F y delta I menos U, y ahora hemos definido la energía potencial como U menos F y delta I, y por lo tanto la energía complementaria es igual a menos, la energía complementaria de deformación complementaria es igual a menos la energía potencial. Por esta identificación de términos concluimos inmediatamente, viendo el valor de J y el valor de G, vemos que la integral J es igual a la tasa de liberación de energía en un sistema elástico. Bien, esta sería, digamos, la equivalencia entre G y J, pero desde un punto de vista, digamos, global. La integral J tiene también otra interpretación. Si se toma esa integral de línea en un contorno muy cercano a la grieta, la integral J se puede expresar como esta suma de integrales, donde la primera integral, sigma por diferencial de delta n, indica la energía generada en la energía que se necesita para el avance de grieta en modo 1, siendo sigma la tensión normal entre puntos homólogos del frente de grieta. Es decir, los puntos homólogos del frente de grieta son aquellos que antes del avance de grieta eran un punto y al avanzar la grieta, al generarse dos superficies, se generan dos puntos que denominamos homólogos. Delta n es el desplazamiento relativo normal entre esos puntos homólogos del frente de grieta, y en la segunda integral, que está relacionada con los modos 2 y 3, tau es la tensión tangencial entre puntos homólogos del frente de grieta y diferencial de T, o delta T es el desplazamiento relativo tangencial entre puntos homólogos del frente de grieta. Bien, hemos dicho que J era una integral que no dependía del camino.
y por lo tanto diferencial de J es una diferencial exacta, por lo tanto diferencial de G también, y sigma por diferencial delta n más tau diferencial de delta t es una forma diferencial exacta y por lo tanto G es una función de estado donde las variables de estado son el desplazamiento relativo normal y el desplazamiento relativo tangencial. Identificando derivadas parciales podemos obtener que sigma, la tensión normal entre puntos homólogos en el frente de grieta, es la derivada de G respecto de delta n y tau es la derivada de G respecto de delta t. Cuando se mantienen constantes, por supuesto, el otro desplazamiento. Bien, por lo tanto, si conseguimos obtener G delta n, si podemos obtener estas derivadas, podremos obtener estas sigmas y tau que constituyen la base de lo que se denomina el modelo de zona cohesiva. En esta figura se indica una zona cohesiva en modo 1, es por motivos de visualización, el modo 1 es donde mejor se ve la zona cohesiva. Antes del avance de grieta, toda esta zona no sufre daño, pero cuando la grieta empieza a avanzar, hay una zona delante del frente de grieta en sí, de la punta de grieta, que está dañada. La zona cohesiva o la ley cohesiva lo que nos proporciona es la ley constitutiva entre dos puntos homólogos. Dado dos puntos homólogos en esta zona dañada de la grieta, la ley cohesiva lo que nos da es la relación entre la tensión entre estos dos puntos homólogos de la zona dañada y el desplazamiento entre esos dos puntos homólogos de la zona dañada. Es decir, el desplazamiento es nulo al principio. Cuando se empiezan a separar hay un desplazamiento relativo y la tensión comienza a aumentar hasta un máximo y posteriormente la tensión cae hasta que llega a un valor nulo o casi nulo, donde se ha producido ya la separación total entre los puntos homólogos del frente de grieta. Esto está relacionado con la aproximación o con parte de la aproximación que voy a explicar hoy, porque al fin y al cabo lo que tenemos en el frente de grieta es una zona, o en una probeta de fractura interlaminar tenemos una zona no dañada, tenemos una zona dañada y una zona con una grieta que denominaremos grieta inicial. Es decir, esta línea vertical indica, en mi caso, la grieta inicial. Esta zona dañada la asimilamos a la zona cohesiva, la zona no dañada es la zona elástica y la zona agrietada es la zona libre de tensiones. Nosotros vamos a asimilar en nuestra aproximación, vamos a asimilar esta zona dañada o esta zona cohesiva la vamos a asimilar a una longitud de grieta equivalente, que aposta está indicada de menor longitud que la zona cohesiva. Es decir, nosotros cuando una grieta crezca, mediante la carga y el desplazamiento de la máquina de ensayos, lo que vamos a ver es que la rigidez de la probeta disminuye, dicho de otra forma, que la complianza o la flexibilidad de la probeta aumenta. Esa disminución de rigidez, aumento de la flexibilidad, la vamos a asociar a un crecimiento de grieta equivalente y, por lo tanto, nosotros no vamos a decir la punta de grieta o la longitud de grieta es esta, siempre hablaremos, aunque no lo diga, cuando me refiero a longitudes de grieta, me estaré refiriendo siempre a longitudes de grieta equivalente que, de alguna forma, incorporan todas las fuentes de reducción de rigidez o de aumento de flexibilidad de la probeta. Al fin y al cabo, lo que vamos a querer cuando queramos determinar la zona cohesiva, si me pongo este punto que indico con la flecha, sería la grieta inicial, donde no habría ninguna reducción de rigidez, es decir, la grieta todavía no ha avanzado o ni la grieta equivalente ha avanzado. A medida que esta grieta equivalente avance, por lo tanto la zona cohesiva avanza, habrá un desplazamiento relativo entre estos dos puntos que podremos calcular siguiendo la teoría de vigas, como se verá en las diapositivas siguientes, y por lo tanto podremos calcular este desplazamiento relativo
y dado que hemos obtenido G y lo podremos derivar respecto de este desplazamiento relativo, podremos obtener la ley cohesiva. Sí quisiera insistir en la importancia de esta diapositiva porque al fin y al cabo es la base de la obtención de la aproximación que hemos realizado para la obtención de zonas cohesivas, de leyes cohesivas mediante datos de carga y desplazamiento. Bien, si vamos a medir las longitudes de grieta en función de las variaciones de rigidez de la probeta o de las variaciones de rigidez o de flexibilidad de la probeta, tendremos que tener en cuenta todas las fuentes de variación de rigidez o todas las fuentes de rigidez que existen en la máquina de ensayos. Por una parte, para determinar la rigidez del sistema de ensayo, incluyendo también la rigidez en el espesor de la probeta, realizamos ensayos de indentación tal y como se muestra en la figura, a luz mínima, con un bloque de acero de 40 por 40, perdón, de 20 por 20, si no me equivoco, un bloque rígido de acero donde se sitúa la probeta y se realiza un ensayo de indentación. La primera zona es curva, pero llegando a cargas bastante elevadas, la pendiente en la zona lineal sería la rigidez del sistema de ensayo, que en ensayos de modo mixto, esta figura corresponde a ensayos de modo mixto, la rigidez del sistema es de 24 kN por milímetro. Esta rigidez es principalmente, diría yo, por la experiencia que hemos adquirido en estos ensayos, está influenciada principalmente por la célula de carga. Cuando la célula de carga es de mayor capacidad, es más rígida y, por lo tanto, la rigidez es mayor. Con células de carga de baja capacidad, con las que hoy en día las células de carga tienen rangos muy amplios, pero, por ejemplo, nosotros hemos usado una de 250 newton y en esas células de carga la rigidez es mucho menor, la flexibilidad es mucho mayor. El material que vamos a utilizar en todo el trabajo experimental es el mismo, es un material compuesto carbono epoxi unidireccional, en todos los casos, con la fibra en la dirección longitudinal de la probeta, y el material ha sido amablemente cedido por Excel Composites y es la fibra es T6T, una Toray 300, y la matriz es una epoxi F593 modificada. Bien, hablábamos de la flexibilidad del sistema y, por otra parte, para determinar, si vamos a determinar la longitud de grieta basándonos en la flexibilidad de la probeta, debemos conocer la rigidez de la probeta o las propiedades de rigidez del material. Para ello se realizan ensayos de flexión. En este caso estoy proporcionando los datos de 7 probetas. Se realizan ensayos de flexión a 5 luces distintas para poder determinar simultáneamente, mediante una regresión lineal, una vez conocida la rigidez del sistema, se pueden obtener por regresión lineal el módulo de flexión y el módulo de cortadura. Me parece que Mari Carmen de la Serna estaba por ahí. Adelanto que en este trabajo no hemos considerado la diferencia entre módulos de tracción y de compresión, es decir, hemos considerado que el módulo de tracción, el de compresión y el de flexión son iguales. Bien, por lo tanto tenemos la rigidez del sistema y tenemos también el módulo de flexión y el de cortadura transversal. Respecto a los ensayos, pasando al segundo capítulo, respecto a los ensayos en modo 1, tenemos 2 probetas adheridas a una probeta con la grieta a la mitad del espesor. Sí es importante señalar que las bisagras deben estar adheridas de esta forma, es decir, de forma que la zona adherida a la probeta esté orientada hacia el exterior para que esta zona no esté sometida a momentos flectores, que de alguna forma, no mucho, pero de alguna forma desvirtuarían en pequeña medida, los flectores no serían grandes, pero de esta forma, colocando las bisagras de esta forma, evitamos cualquier flexión en esa zona. Y esa zona no afecta a la zona de ensayo. Bueno, en esta fotografía se ve que la probeta permanece horizontal. Esta zona de aquí parece que es una zona que los 2 brazos de grieta se han empotrados, pero como algunos por lo menos sabéis, ese empotramiento no es perfecto. Aquí hay unos giros
que hacen que el análisis no sea tan simple como en un principio podría parecer. La dificultad de estas fotografías no son de muy buena calidad. En la realidad, en modo 1, la longitud de grieta se aprecia bastante bien, pero esa línea azul sería la longitud de grieta inicial. Pero lo que se quiere indicar es que creo que todos los que hemos hecho ensayos de fractura interlaminar hemos visto la dificultad de medir visualmente, determinar visualmente la longitud de grieta. En este caso, la línea roja indica la longitud de grieta equivalente que hemos determinado mediante nuestras aproximaciones analíticas. Bien, hemos seguido este modelo analítico, está basado en soluciones anteriores basadas en fundamentación elástica. Tenemos una distribución de fuerzas por unidad de longitud o divididas por el ancho de tensiones normales entre los dos brazos de grieta. Hay una zona de tracción y una zona de compresión y mediante las ecuaciones de la estática y aplicando el teorema de Engieser-Castigliano hemos determinado tanto los valores de Q1,0, de Q3,0 y los valores de las distancias de las longitudes X1, X2 y X3. Decir que X1 y X2 dependen únicamente de las propiedades del material y X3 tiene ya una determinación más complicada, pero sí se puede decir que para un material dado y un espesor dado no varía, es decir, es independiente de la longitud de grieta manteniendo el espesor de la probeta. X3 numéricamente está entre 1 y 2 milímetros. Bien, como decía antes, el desplazamiento, además de los términos correspondientes al empotramiento perfecto, este término que señalo es el de flexión, y este término sería el correspondiente a la cortadura transversal, tiene también términos que corresponden, delta 3 sería el desplazamiento de esta sección, debido a esta fundación elástica que hemos supuesto, que depende de la rigidez del módulo según el espesor, y además del ángulo girado también por esta sección multiplicado por A, que nos da otra componente de desplazamiento. En estos ensayos, en los ensayos TCB, no podemos determinar la flexibilidad o la rigidez del sistema como hemos hecho antes. Debemos idear otro ensayo, que es el que aparece en la fotografía. No sé si lo explico porque quizá no se vea bien. Esto es una placa de acero a la que se han adherido dos bisagras y se hace tracción. Se tira de ellas y entonces lo que queremos ver es cuál es el efecto de los adherentes, es decir, del adhesivo y de las bisagras, y por lo tanto aquí tenemos la curva del ensayo, que bueno, que aproximadamente es lineal y nos da una rigidez de 497 Newton por milímetro con una célula de carga de, en este caso, de 250 Newton, ya que las fuerzas aplicadas en DCB son bastante pequeñas. Bien, respecto a la determinación de la longitud de grieta, lo que hemos realizado son ensayos carga-desplazamiento. En esta figura se indican 1, 2, 3, 4, 5 ciclos de carga y de descarga, es decir, se carga la probeta, se avanza la grieta, se descarga, se vuelve a cargar, etc. Bien, lo que hemos obtenido, el proceso para determinar la longitud de grieta o para comprobar que la longitud de grieta era adecuada, era por un lado, la forma de obtener la longitud de grieta es igualar la complianza o flexibilidad experimental que nos da la máquina de ensayos, básicamente el desplazamiento entre la carga, con la complianza analítica, es decir, con la flexibilidad que corresponde a nuestra aproximación analítica, en la que se incluye en el módulo de cortadura la rigidez del sistema, etcétera, y el módulo de flexión, por supuesto, y de aquí se obtiene la longitud de grieta y se comprueba con ensayos NF. Claro, aquí sorprende un poco, pero ¿cómo con ensayos NF? Si todavía no los has explicado. El caso es que históricamente nosotros estudiamos antes el ensayo en modo 2, el ensayo NF, que el ensayo de CB, y por lo tanto obtuvimos un método para determinar la longitud de grieta sin utilizar métodos visuales. Por lo tanto, hemos utilizado el método desarrollado en NF para medir la longitud de grieta, lo hemos utilizado para comprobar que las longitudes de grieta determinadas tanto en modo 1 como en modo mixto 1-2 son adecuadas. En este caso, estos puntos rojos y los cuadros rojos indican lo siguiente. Primer ensayo. Realizamos un ensayo sin avance de grieta, es decir, que esté incluido en esta recta.
y nos da una longitud de grieta, que sería esta longitud de grieta, aproximadamente 45-50 milímetros. Eso nos lo da nuestra aproximación de DCB, descargamos la probeta y realizamos un ensayo ENF para determinar la longitud de grieta mediante ese ensayo. Realizamos otro ensayo en el que avanzamos la grieta hasta el punto 2, es decir, aquí tenemos un ensayo, un avance de grieta y descargamos la probeta, la volvemos a ensayar en modo 2 y determinamos la longitud de grieta y así sucesivamente los puntos 3, 4, 5 y 6, llevando a las situaciones que se pueden considerar de grandes desplazamientos que también están incluidas en cuanto a la determinación de la longitud de grieta. Esas situaciones de grandes desplazamientos están incluidas en el modelo que se propone. Digo grandes desplazamientos porque tenemos longitudes de grieta. La inicial era aproximadamente 40 y llegamos a 130 milímetros de longitud de grieta y desplazamientos de cada brazo de aproximadamente 30 milímetros. Bien, por lo tanto, de esta forma aseguramos que la determinación de la longitud de grieta es adecuada, que es la base para la determinación de los demás parámetros de fractura que vamos a determinar. Habiendo determinado la longitud de grieta, en cada punto del ensayo podemos dibujar directamente, desarrollamos también la tasa de liberación de energía analíticamente, una expresión analítica para la tasa de liberación de energía, y podemos dibujar la curva de resistencia o curva R, la curva de la izquierda es la curva carga-desplazamiento, donde se aprecian unos puntos de avance inestable, los puntos B1 y B2, donde la carga cae súbitamente, y en los puntos C1 y C2 se ve que hay un incremento, pero se aprecia en la curva de resistencia que nos proporciona G1C frente al crecimiento de grieta, se aprecia que hay un incremento de carga, pero sin apenas incremento en la variación de la longitud de grieta. Bien, teniendo la curva de resistencia G delta A respecto al crecimiento de grieta, hemos desarrollado también un método para determinar la ley cohesiva. Partimos de una curva carga-desplazamiento y decimos que el daño se inicia cuando el valor, este sería el valor medio inicial de las longitudes de grieta, en este punto A, donde el valor medio corta los puntos de ensayo, en este punto A suponemos que se inicia el avance de daño, el avance local de daño. Bien, si ahí se inicia el avance local de daño, a partir de ahí ya tenemos una longitud de grieta equivalente y para determinar la ley cohesiva ya hemos determinado G, nos faltaría el desplazamiento normal entre el desplazamiento relativo normal entre los puntos homólogos que corresponden a la longitud de la grieta inicial equivalente. Es decir, tenemos una grieta inicial de 40, nos situamos en esa grieta y esa grieta equivalente irá creciendo, pero los puntos donde calculamos el desplazamiento normal corresponden a esa longitud inicial. Los puntos homólogos son los que corresponden a la grieta de 40 milímetros. Bien, esta expresión del desplazamiento normal se obtiene de la teoría clásica de Vigas, utilizando también el teorema de Engieser-Castigliano, y podemos graficar G, la tasa de liberación de energía frente al desplazamiento normal, y ya mediante derivación, como hemos visto anteriormente, mediante derivación, en este caso total, ya que delta T es un modo puro, delta T sería 0, mediante derivación obtenemos la ley cohesiva, y es de destacar que esta ley cohesiva, al principio nos preguntábamos, o algunos referees nos preguntaban, ¿y por qué está ahí el punto A? No, es que nosotros no hemos decidido dónde está el punto A. Esto es lo que se obtiene después de la derivación de esta gráfica. Se utilizan técnicas de derivación numéricas, pero, es decir, básicamente esta gráfica es la derivada de esta, y por lo tanto lo que nos da es lo que nos da, y luego ahí está la correlación entre puntos porque podemos identificar en qué situación está cada punto. Bien, la figura general es hasta el final del ensayo, hasta el punto B, donde el desplazamiento relativo normal es aproximadamente de 1 milímetro, pero lo hemos indicado así porque en esta zona donde parece que no hay tensiones, hay unas pequeñas tensiones de 2 megapascales aproximadamente,
2-3 megapascales que se corresponden desde nuestro punto de vista a un fenómeno de puente de fibras que originan que G vaya aumentando poco a poco. Es decir, que G no sea constante, sino que vaya aumentando. Y la derivada está pendiente, al fin y al cabo, sería ese valor dependiente. Bien, yendo a un detalle entre los puntos A de inicio de daño y C de carga máxima, bueno, pues aquí se ve que en el punto C ya el valor de la tensión es muy pequeño. Pero, repito, básicamente con G y el desplazamiento normal y su derivada obtenemos la ley cohesiva. Bien, en resumen, hemos obtenido la ley cohesiva partiendo de la curva carga-desplazamiento. Esta curva nos la da directamente el hardware de la máquina de ensayos, es decir, los medidores de la máquina de ensayos son los que nos proporcionan esta curva. Hemos llegado a obtener, conociendo las propiedades elásticas del material y del sistema de ensayo, hemos llegado a la ley cohesiva. Respecto a la repetitividad del ensayo, podemos ver resultados para 4 probetas distintas del mismo material. En estas probetas tenemos longitudes iniciales de grieta de 30 milímetros, 45, 40, 50. Las longitudes iniciales son distintas, pero vemos que la repetitividad de los ensayos, pues bueno, es bastante buena. Bien, vamos con el modo 2. En el modo 2, como se indica en la figura, vamos a realizar una aproximación analítica de la que no daré detalles, pero sí me gustaría comentar que vamos a analizar la configuración deformada que aparece en esta figura, es decir, vamos a tener en cuenta los cambios de punto de contacto entre la probeta y los rodillos de apoyo y la probeta y el rodillo de aplicación de carga. Vamos a tener en cuenta esos cambios de distancia, es decir, vamos a estudiar la configuración deformada, pero bajo un prisma de pequeños desplazamientos, mejor dicho, de pequeños gradientes de desplazamiento. Es decir, los ángulos de flexión son pequeños y se puede realizar la aproximación, de hecho la utilizamos, de que el ángulo, el seno y la tangente radianes son iguales. Por lo tanto, en este ensayo, el radio de los rodillos tiene, como veremos, pues mucha influencia. En el ensayo de 3 puntos, lo que ocurre en particular es que la longitud inicial, siendo la distancia entre apoyos 2L0, cuando no está deformada, varía la distancia entre el contacto del rodillo derecho y el rodillo de aplicación de carga y entre el contacto del rodillo izquierdo y la aplicación de carga. Y además, varía también la luz inicial, con lo que se produce un efecto de rigidización de alguna forma de la probeta, es decir, al disminuir, el efecto más notable es la disminución de luz que ocurre debido al cambio de punto de contacto y la probeta de alguna forma se rigidiza. En el caso del ensayo de 4 puntos, los efectos son más acusados, dado que además de la variación de distancia entre los puntos de apoyo, la luz entre apoyos disminuye. Por un lado, las distancias entre apoyo y carga disminuyen, entre apoyo y aplicación de carga disminuyen, pero aumenta la luz entre aplicaciones de carga. Es decir, aquí en el ensayo de 4 puntos los fenómenos son más notorios y por lo tanto se pueden esperar mayores consecuencias en este ensayo. Bien, respecto a la complianza o la flexibilidad, realizando un análisis únicamente numérico, en el que A0 es la longitud de grieta entre la mitad de la luz, el radio en este caso de los rodillos y de la aplicación de carga es de 2,5 milímetros, H es la mitad del espesor y epsilon 1 y epsilon 2 es el rango de deformación donde realizamos los ensayos, vemos que el factor de corrección que habría que utilizar para obtener la complianza, digamos, real, teniendo en cuenta el efecto de los rodillos. Estos factores de corrección dependen de la longitud inicial, A0, de la longitud normalizada A0, de la relación radio entre espesor y del rango de deformaciones, del rango de deformación donde hemos hecho el ensayo. El caso es que en 3 puntos, en el ensayo de 3 puntos, el error va aumentando cuando disminuye el espesor, pero este error no es muy acentuado. En el ensayo de 4 puntos,
el error va aumentando por una parte cuando disminuye el espesor de la probeta, pero también aumenta a medida que aumenta la longitud de grieta normalizada a sub 0. Por otra parte, bueno, estos resultados corresponden a un radio bastante pequeño, es decir, a un radio de rodillos de 2 y de aplicación de carga de 2,5 milímetros. En cuanto a la tasa de liberación de energía obtenida teniendo en cuenta esos cambios de punto de contacto, o dicho de una forma breve, teniendo en cuenta las rotaciones de flexión, vemos que en el caso de 3NF se produce un mínimo del error justo cuando habitualmente se realizan los ensayos, es decir, para un valor de A sub 0 de 0,7, que es cuando el límite de estabilidad teórica del ensayo. Y por lo tanto, bueno, pues también nos acompaña en ese sentido, además del límite de estabilidad, es donde el menor error se produce en la determinación de G. Y por otra parte, los factores de corrección en 4 puntos, como en el caso anterior, aumentan, además de con el espesor, aumentan con la longitud de grieta normalizada y además los valores de error del factor de corrección son bastante mayores en 4 puntos que en 3 puntos, por lo que a partir de ahora ya hablaremos del ensayo de 3 puntos. Bien, la flexibilidad o la complianza, que es el desplazamiento del punto medio entre la carga aplicada, la vamos a graficar frente a la deformación o la carga. Y digo la deformación o la carga porque cuando no se usan gaugas extensométricas, a menudo se determina la deformación mediante el desplazamiento de la máquina de ensayo. Nosotros hemos preferido utilizar la carga y el módulo que hemos determinado anteriormente. En los ensayos que voy a mostrar en modo 2, el módulo F y G se han determinado para cada una de las probetas. Por lo tanto, la deformación está basada en la carga y en el módulo de flexión. Bien, vamos a ver ahora el punto básico. Decía que en modo 1 utilizábamos un ensayo de modo 2 para verificar la longitud de grieta. Y ahora lo que voy a explicar es cuál es el modo en el que hemos determinado, hemos verificado que la longitud de grieta determinada en modo 2 es adecuada. Bien, en esta diapositiva se muestran dos curvas. Una corresponde a un rodillo de 2,5 milímetros. La curva azul, la curva roja, corresponde a un rodillo de 8 milímetros. Ambos los ensayos son de 3 puntos. Y la línea continua correspondería, la línea continua azul con pendiente no nula corresponde a la aproximación analítica que tiene en cuenta las rotaciones de flexión. La línea en rojo también a esa aproximación, pero para la otra probeta. Y las líneas horizontales corresponden a las aproximaciones básicas que no tienen en cuenta el cambio de punto de contacto. Es decir, la flexibilidad no es constante debido a que debido a que el desplazamiento varía con la aproximación que hemos realizado con el cuadrado de la carga. Y por lo tanto, esta complianza varía linealmente con la carga o con la deformación. Bueno, lo que hemos hecho entonces es determinar la longitud de grieta, introducirla en la aproximación y hemos visto, bueno, pues que sin avance de grieta la aproximación analítica se corresponde bien a la realidad. Hablando de números, A2 corresponde a la longitud de grieta inicial teniendo en cuenta las rotaciones de flexión, es decir, a la nueva aproximación. A1 correspondería a la longitud de grieta inicial sin tener en cuenta las rotaciones y AR es la longitud de grieta real. Y este punto es también importante. ¿Cuál es la longitud de grieta real? Bien, si abrimos una probeta ensayada en modo 2, si la abrimos a mano en modo 1, la superficie de fractura a simple vista es completamente distinta. La que corresponde a modo 2 y a modo 1 son superficies completamente distintas y el límite entre modo 2 y el modo 1 se puede establecer a simple vista. Por lo tanto, la longitud de grieta real la hemos determinado en un ensayo post-mortem tras abrir la probeta en modo 1. Bien, lo que vemos es que las longitudes de grieta reales con las de la aproximación que tienen en cuenta las rotaciones de flexión son coincidentes y hay mayor diferencia con la aproximación que no tiene en cuenta esas
rotaciones de flexión. Estos resultados corresponden al mayor radio que es de 8 milímetros. Bien, por otra parte, esos ensayos servían para verificar que la longitud de grieta estaba bien determinada cuando no existía propagación. La siguiente pregunta era, ¿y qué ocurre cuando hay propagación? Bueno, cuando hay propagación, lo que hemos hecho es hemos realizado un ensayo de fractura con propagación, son los puntos en rojo, y hay un avance de grieta, no sigue linealmente, sino que hay un avance de grieta y la flexibilidad empieza a aumentar debido a que la grieta ha aumentado. Descargamos la probeta, realizamos un nuevo ensayo de EMF y con este nuevo ensayo, sin avance de grieta, paramos aquí el ensayo, pero vemos que la complianza teórica, según la nueva aproximación, cortaría al punto, es decir, la nueva longitud de grieta corresponde a la longitud de grieta del avance. En resultados tendríamos por un lado, A1 es la longitud de grieta inicial y ALP es la determinada en el último punto del primer ensayo tras la propagación. Y A2 es la determinada en el segundo ensayo tras la descarga y carga de la probeta. Por lo tanto, nosotros hemos verificado que en un ensayo estático, es decir, sin propagación, A1 la hemos medido longitud de grieta inicial, hemos propagado la grieta, hemos descargado y sin propagación hemos medido A2. Bueno, en verde aparecen la longitud inicial y la longitud final. Y ALP sería lo que queremos comprobar, que tras la propagación, en el primer ensayo, pero tras una propagación, a ver si determinamos bien la longitud de grieta. Bien, 46,8 es el valor inicial, 47,9 el final y el valor del último punto con la nueva aproximación, este 48, coincide y la aproximación sin tener en cuenta las rotaciones nos llevaría a avances negativos de la longitud de grieta. Bien, entonces la grieta se determina adecuadamente también tras la propagación con esta nueva aproximación que denominamos BTBR y por lo tanto podemos, y de hecho es lo que hemos aplicado esta metodología para chequear o para verificar que las longitudes de grieta en modo 1 y en modo mixto 1-2 se miden adecuadamente. Respecto a las curvas R, una vez determinada la longitud de grieta, podemos también mediante la aproximación analítica calcular G punto a punto en el ensayo y vemos la aproximación que no tiene en cuenta las rotaciones de flexión, donde hay avances de grieta que no tienen sentido, son avances de grieta negativos y no tienen sentido, en cambio, teniendo en cuenta las rotaciones de flexión, los valores están en cero hasta que se inicia la propagación de la grieta. Bien, este efecto de avances negativos es además más acusado cuanto mayor es el radio R2, es mayor que R1 y por lo tanto el efecto es más acusado. Bueno, en cuanto a la determinación de la ley cohesiva, en una forma completamente análoga a la explicada en modo 1, definimos la iniciación cuando nuestra grieta determinada, nuestra grieta equivalente inicial, empieza a aumentar su longitud. Y aquí llegamos ya a un estadio estacionario y lo que necesitamos es el desplazamiento relativo entre puntos homólogos, en realidad sería delta t, pero se entiende que en modo 2 este delta corresponde a delta t. Entre puntos homólogos del frente de grieta tenemos una expresión que viene dada, tenemos esta expresión que se obtiene de la teoría de vigas y, insisto, es el desplazamiento relativo tangencial entre los puntos homólogos que corresponden a la punta de la grieta equivalente inicial. Bien, con ese desplazamiento relativo podemos graficar G delta y derivando, como se ha hecho anteriormente, obtendríamos la ley cohesiva. En este caso, las tensiones son cero y no hemos observado ningún efecto de puente de fibra, ya que en el estado estacionario G no varía. Bien, por lo tanto, llegamos a que, como hemos dicho anteriormente, desde una curva carga-desplazamiento llegamos a obtener, con los datos únicamente de la máquina de ensayos, llegamos a poder obtener la ley cohesiva del material en modo 2.
Respecto a la repetibilidad del ensayo, aquí también se muestran ensayos correspondientes a o resultados correspondientes a 4 probetas distintas del mismo material que se ha mencionado anteriormente. Respecto a la comparación, en el método de los elementos finitos, estos resultados corresponden a una colaboración que ahora está en curso con miembros del grupo AMADE de la Universidad de Girona. Lo que hemos hecho es introducir una ley cohesiva en un ensayo NF, en un modelo de elementos finitos en un ensayo NF, hemos introducido esta ley cohesiva y este es el resultado, en rojo está el resultado que hemos obtenido utilizando nuestra aproximación, es decir, utilizando los datos de carga y desplazamiento del modelo de elementos finitos. Es decir, parece ser que en este caso pues, corresponde bastante bien a la ley cohesiva introducida. Bien, para terminar el cuarto capítulo, el modo mixto 1.2 consiste en este ensayo, es decir, es un ensayo en F, pero con un rodillo insertado. Ese rodillo puede estar a la derecha del apoyo, es decir, en la parte interior, puede estar encima del apoyo o puede estar en la parte exterior del apoyo. Esta situación, la parte exterior del apoyo, corresponde básicamente a un ensayo ENF, tal y como veremos más adelante. Bien, en esta secuencia de fotografías es para indicar no la dificultad de medir la longitud de grieta, que también existe en este ensayo, sino para indicar que si nos fijamos en el rodillo que está encima del apoyo, ese rodillo, a medida que se va deformando la probeta, no se mueve, es decir, permanece en su sitio. Hemos tenido problemas en este ensayo, sí vimos, además, esto lo vimos, esta fotografía corresponde al Congreso de Girona, Mazcón 2011, veíamos que había problemas de interferencia de la probeta para algunas situaciones de ensayo y estas situaciones de interferencia también han sido analizadas. Aquí estaría en este caso el rodillo. Y tras realizar una aproximación analítica, en colaboración con los doctores Mollón y Bonjome de la Universidad de Oviedo, hemos realizado una aproximación numérica para ver que la aproximación analítica, para contrastar la aproximación analítica. En lo que se refiere a las fuerzas, en la aproximación numérica se imponía un desplazamiento crítico y se obtenían las fuerzas. El error cometido en las fuerzas que proporciona el modelo de elementos finitos y las fuerzas obtenidas analíticamente, el error está por debajo del 5%, y en cuanto a la descomposición de modos que se desarrolló mediante un método two-step model, equivalent model, es un modelo de avance de la grieta en 2 pasos parecido al VCCT, desarrollado también por los doctores Mollón y Bonjome, y según este modelo podíamos calcular en las distintas condiciones de ensayo, podíamos determinar directamente G1 y G2. Bien, en nuestra aproximación analítica corregimos G1 con una longitud de grieta para tener en cuenta, para incorporar los efectos de la no perfección del empotramiento en el frente de grieta. Y en este caso se siguió la aproximación de Williams, pero en resumen, la diferencia máxima obtenida entre nuestro modelo analítico y el modelo de elementos finitos estaba por debajo del 7%. Bien, teóricamente según esta configuración de ensayo, en teoría, se pueden obtener todos los modos de ratio. En esta figura se muestran 3 curvas correspondientes a C0, C10 y C-10. C0 corresponde al rodillo encima del apoyo, C10 corresponde al rodillo 10 milímetros hacia la punta de grieta y C-10 corresponde al rodillo 10 milímetros en sentido contrario de la punta de grieta. Por lo tanto, vemos que en el caso de C-10 tenemos un amplio rango de valores, es decir, hasta radios de 1 milímetro del rodillo. Podemos ver que este ensayo no es un ensayo de modo mixto, sino que es un ensayo ENF. Y se podría utilizar para, por ejemplo, comprobar si la longitud de grieta está bien determinada con un método visual, se podría utilizar un rodillo a esta distancia sin ningún problema, porque en realidad el ensayo es un ensayo ENF. Bien, en este caso también se ha
comprobado la longitud de grieta utilizando, como decía antes, el método desarrollado en modo 2 NNF. En este caso tenemos una longitud de grieta inicial, la determinamos en NF, introducimos el rodillo, en estas fotografías aparece el rodillo encima del apoyo, introducimos el rodillo, determinamos con nuestro modelo analítico, determinamos la longitud de grieta inicial, avanzamos la grieta y en este modo mixto, avanzamos la grieta en modo mixto, hacemos que avance la grieta en modo mixto y determinamos la longitud de grieta final. Finalmente, extraemos el rodillo y realizamos otro ensayo ENF para comprobar que la grieta final también se corresponda con ese valor medido según el modelo del modo mixto. Bueno, aquí aparecen los resultados de A inicial y A final y se puede ver para 3 casos distintos, se puede ver que la relación o que los resultados pues, son buenos. Es decir, se puede decir que en la aproximación utilizada para el modo mixto, que no lo he comentado, pero no incluye el efecto de las rotaciones, dado que hemos utilizado radios de rodillo y de aplicación de carga los más pequeños posibles, hemos visto que la longitud de grieta también se mide adecuadamente. Bien, habiendo medido las longitudes de grieta, podemos calcular G1 y G2 para cada punto del ensayo. En esta curva, en esta gráfica bastante liosa, aparecen los modos G2 y G1. Voy a señalar, la curva negra corresponde a un modo inicial de 96% y esta curva inferior esta sería la de G2, esta es la de G1 y por ir al otro límite, la que corresponde, esta curva clara que corresponde a un modo inicial de 28%, G2 aumenta muchísimo y G1 disminuye a lo largo del ensayo, ya que el rodillo siempre se mantiene fijo en la misma posición. Bien, tenemos por lo tanto modos iniciales distintos, pero en todos los casos el modo inicial, a partir del modo inicial, el modo 1 disminuye y el modo 2 aumenta. Y estas serían las curvas correspondientes a la suma de G1 y G2, donde se ve que el G total, que la tasa de liberación de energía total también aumenta y aumenta más cuando el modo de ratio inicial es menor. Si graficamos G1 y G2 para distintos modos de ratio iniciales, veíamos que estos datos parecía que se correspondían bastante bien al criterio lineal y, por lo tanto, realizando regresiones lineales, obtuvimos estos resultados. Aquí aparecen distintos modos de ratio iniciales, desde 28% G2 entre G, 28% hasta 85%, y vemos que el valor de G1C medio es de 263 y G2C de 1152. Aquí aparecen también los factores R cuadrado y prestando atención únicamente a los valores medios, vemos que se corresponden, el valor promedio es de 263, en modo 1 puro habíamos obtenido 252 y en el valor de 1152 también coincide con el valor obtenido en modo puro de 1063. Se puede inferir, por lo tanto, que con este ensayo y para este material de un único ensayo se pueden obtener tanto G1C como G2C, lo digo con todas las reservas porque creo que haría falta más trabajo experimental para verificarlo, pero utilizando el criterio lineal se podrían obtener tanto G1C como G2C. Bien, indicar únicamente, definimos también las relaciones de modo normalizadas, en vez de hablar de G2 entre G, pues bueno, parece ser que para indicar el peso de cada factor en el criterio lineal, pues los modos normalizados serían G1 entre G1C y G2 entre G2C. Indicar únicamente que utilizando estos modos normalizados, pues las curvas de G1 y G2, el peso relativo de G1 indica únicamente la última curva, el peso relativo de G1 pues aumenta mucho al utilizar estos modos normalizados. Definimos también una tasa de liberación de energía equivalente a partir del criterio lineal. Con esta simple operación definimos una tasa crítica equivalente, que es G equivalente C, que es G1C, G2C, la raíz cuadrada de G1C por G2C,
Y la G equivalente es lo que aparece en la parte izquierda de la desigualdad. ¿Por qué definimos esta tasa de liberación de energía equivalente? Porque en modos puros tenemos que se produce el avance de grieta cuando G1 es mayor que G1C y cuando G2 es mayor que G2C. Pues bueno, en este caso, en la parte izquierda de la desigualdad sería G equivalente y la parte derecha sería G equivalente crítica. Bien, graficando estas G equivalente y estas G equivalente críticas, se ve que las gráficas para distintos modos iniciales se parecen mucho a las gráficas anteriormente obtenidas para EMF. Y el valor de G equivalente C, evidentemente, al depender de G1C y G2C, es también una propiedad del material. Bueno, con esto he terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para responder a vuestras cuestiones. Gracias, Elena. Bueno, pues muchas gracias, Faustino, por compartir con nosotros esta gran disertación sobre la fractura en materiales compuestos. Te agradecemos que lo hayas compartido con nosotros. Creo que resume un poco el trabajo que estáis realizando en tu universidad, en tu grupo de trabajo, y como has comentado también estáis colaborando con otros grupos de investigación de otras universidades en España. Verdaderamente ha sido muy instructiva y si te parece pasamos el turno de ruegos y preguntas. Por supuesto. Pues bueno, como comentaba, Emmanuel Duvivier nos preguntaba inicialmente, antes de comenzar con la presentación, que en el modo 1, fractura probeta DCB, diferencia entre G según su método, a new approach for determine the R curva en DCB test 2015 y G mediante integral J con inclinómetros. Sí, sí. Pues esto es su pregunta, no hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los valores obtenidos mediante la integral J y esta aproximación? Entiendo que sí. Bien, no tenemos valores para modo 1. Nosotros, los cálculos que hemos realizado, la integral J, al fin y al cabo, lo que utiliza es, en modo 1, los ángulos girados en la aplicación de cargas se miden con inclinómetros, tienen también bastante experiencia en el grupo AMADE de la Universidad de Girona. Por lo tanto, la integral J depende del ángulo. Yo creo que es otro punto de vista, esa integral J depende del valor experimental del ángulo que se mide mediante inclinómetros y en este caso utilizamos el desplazamiento de la máquina de ensayos. Sí puedo enseñar en esta presentación, aunque no lo haya comentado, vamos a ver si lo encuentro. En esta diapositiva, esto es en modo 2, pero aparece una curva roja y una curva azul. Esa curva azul corresponde a la integral J, obtenida numéricamente. Es decir, en los dos métodos, en modo 2 y en modo 1, si no me equivoco, también los dos métodos son equivalentes. Es decir, la tasa crítica de liberación de energía, por eso también lo he intentado demostrar antes, G y J son iguales. Y por lo tanto, los resultados que se obtienen son los mismos. No sé si contesto a la pregunta o... Bueno, entiendo que sí. Manuel ha levantado primero la mano, después nos ha dicho gracias por su respuesta y ahora nos comenta que sí. Te da las gracias, Faustino. Gracias, Emanuel. Por otra parte, tenemos varios comentarios, preguntas de Lourdes Blanco, que te pregunta con qué adhesivo pegáis la probeta al utillaje para el modo 1. Te voy a responder, pero no estoy seguro. Yo creo que es un Loctite normal. Creo. Se lo tendría que consultar a Juan de Gracia, pero que es el que hizo la mayor parte del trabajo experimental, pero yo creo que es un adhesivo Loctite normal. Y por otra parte, te pregunta si en alguna vez se os despegó antes de llegar a la longitud de grieta deseada. No, que yo sepa, no. De acuerdo. Supongo que ese tipo de problemas habrán ocurrido, pero a mí desde luego no me han llegado. Pero sí, ese tipo de problemas supongo que existirán, sí. Vale. Vale.
Lourdes nos comenta que ellas también utilizan un loctite, Sí. no especifica qué referencia, qué tipo. Sí. Y tu compañero Juan de Gracia, Sí. que está viendo también el webinar, un saludo Juan, nos dice que sí, que se trata de un loctite comercial. Sí. Pues muy bien. Manuel Vázquez Morales nos comenta que también utilizan loctite comercial. O sea que, bueno, creo que todos andáis en la misma línea. Eso es. Tenemos otra pregunta por parte de Ángela Gallardo, Sí. que dice así: buenas tardes, debe haber también normas ASTM o DIN para los ensayos 4ENF, ¿no? Me extrañó que dijera que no estaban normalizados. En la década de los 90, a partir del año 95-96, la realidad es que si se realiza una revisión bibliográfica, que en esa época no, perdón, en esa época sí, en esa época se hacían 3 puntos y 4 puntos, pero no, más adelante, 10 años más atrás, es decir, en la década del 2000, 2005, 2010, había bastante debate sobre el ensayo de flexión en 3 puntos o en 4 puntos. En NF me refiero. Yo no conozco que haya una norma de NF y desde mi punto de vista una de las razones puede ser los grandes errores que se cometen en 4 puntos, en NF de 4 puntos debido al radio de los rodillos, es decir, a esos cambios de punto de contacto. Los errores que se cometen son bastante importantes. En lo que yo sé, no hay norma de NF de 4 puntos. Y la norma de NF de 3 puntos tardó bastante en salir, salió en 2014. Pero, repito, esa es una opinión personal. Creo que la limitación puede ser precisamente, o una de las limitaciones, mejor dicho, sería la que he intentado explicar de esta tarde, es decir, el cambio de punto de contacto entre los rodillos y la probeta. De acuerdo. Lourdes Blanco, con respecto al tipo de loctite, apunta que cree que es la referencia 495. Ángela Gallardo te da las gracias por su respuesta a esta pregunta. Sí. Y tiene otra segunda que dice así: para probetas de materiales frágiles, cerámicos, ¿no sería necesaria la corrección de rotaciones de flexión? En NF. La corrección de rotaciones de flexión en un ensayo NF de 3 puntos y con radios de apoyo y de aplicación de carga de 2,5 milímetros, diríamos que no es necesaria. Es decir, los resultados que se obtienen son adecuados. No haría falta, es decir, lo que hemos intentado hacer es desarrollar las correcciones de flexión para saber cuándo no se deben utilizar. Porque a veces se dice, no, es que esta corrección es despreciable. Para saber si una cantidad es o no despreciable, hay que saber de qué cantidad estamos hablando y frente a qué la despreciamos o no la despreciamos. Por lo tanto, lo que hemos intentado es evaluar el efecto de esas rotaciones de flexión y una vez evaluada, hemos visto que con radios de apoyo de 2,5, es decir, diámetros de rodillos de 5 milímetros y espesores totales de probeta de alrededor de 3 milímetros, a medida que aumentamos el espesor disminuye el error, la influencia podría decir en un carbono epoxi que es despreciable. En materiales cerámicos era la pregunta, perdón que divago. Dependiendo del... claro, depende también del rango de deformación. En materiales cerámicos quizá las de avance de grita se produzcan menores deformaciones, pero en principio, si los rodillos de apoyo y de aplicación de carga tienen radios grandes, habría que aplicar las correcciones que he comentado, sí. Bueno, pues Lourdes te daba las gracias por la respuesta anterior. Ángela especificaba que sí, en ENF, que es un poco la respuesta que tú le has dado. Y tenemos otra pregunta de Lourdes Blanco, que dice: ¿qué diámetro tiene el rodillo interior para modo mixto?
Ese rodillo interior lo hemos ido variando. Vamos a ver, aquí he mostrado, por ejemplo, en este caso, en el caso que se muestra en las fotografías, tenemos resultados, aquí estaría R1, sí, pero solamente tengo el R1. Teníamos, bueno, los rodillos podrían ser entre, si no recuerdo mal, entre 0,8 milímetros, 1 milímetro eran diámetros normalizados, pero yo creo que el máximo que se utilizó, si no me equivoco, fue de 1,5 o 2 milímetros. Pero se puede jugar con el radio de los rodillos. No sé si aquí tengo... Ah, bueno, aquí tenemos resultados del radio de los rodillos. Tenemos 0,5, 0,7, hasta 1,5. Este sería el máximo, un diámetro de 3 milímetros. Ya incorpora mucho modo mixto, pero en este caso está en la parte externa de la probeta, por lo que el modo mixto es muy pequeño. Pero es decir, son también variables, con la limitación también de los problemas de grandes desplazamientos, que nosotros no hemos incorporado en nuestro análisis. El problema de la introducción del rodillo, y a medida que lo vamos acercando a la punta de grieta, es que cuando llegamos al límite, por eso únicamente se pueden, cuando llegamos al límite, es decir, es muy difícil crear un modo 1 muy alto, ya que si movemos un poco el rodillo, la grieta avanza debido al modo 1, a la introducción del rodillo. Por lo tanto, no he dado las conclusiones de condiciones óptimas de ensayo, pero en las conclusiones que están publicadas, resumiendo, con modos iniciales entre el 50 y el 70%, con modos iniciales entre el 50 y el 70%, somos capaces de determinar G1C y G2C en el mismo ensayo, tal y como he explicado antes, por la regresión lineal que hemos aplicado al incorporar el criterio de fractura lineal. Respuesta concreta, entre 0,5 y 1,5. Es lo que nosotros hemos utilizado. De acuerdo. Ángela nos daba las gracias a una de tus respuestas anteriores. Bueno, pues si no tenemos más... Vale, Emanuel nos hace una pregunta, pero por el chat. A ver, te leo, Faustino. ¿Sí? Si la curva F, desplazamiento de mi probeta de calibración para calcular la complianza del sistema, no es lineal entre la zona de carga en la cual se va a ensayar la probeta, ¿qué valor se utiliza? Buena pregunta. Si la curva de complianza, la curva de calibración para determinar la rigidez del sistema. Sí, no es lineal entre la zona de carga en la cual se va a ensayar la probeta. Vale. No, hay que utilizar, eso es, sí, está bien la pregunta, sí, ya entiendo. A veces cuando se hace la curva de calibración hay una zona de indentación, es decir, una zona curva, en la que, bueno, lo que ocurre en la zona curva es que el rodillo se va acomodando a la probeta, va variando va variando el contacto entre la probeta y el rodillo, y esa variación de área se estabiliza. Cuando se estabiliza esa variación de área, es decir, cuando la probeta ya está indentada, empieza la zona lineal. Respondiendo a su pregunta, en un caso concreto, podríamos tener una zona curva quizá hasta 3.000 litros. Y entonces la pregunta es, pero es que mi ensayo es, yo hago el ensayo muy por debajo de ese valor. Hay que utilizar el valor de rigidez del sistema de la zona lineal, es decir, el que corresponde a cargas superiores. Aunque parezca un contrasentido, esa es la rigidez del sistema. Porque no tiene en cuenta, hay que eliminar los efectos de indentación. Si se utilizan valores anteriores, estás introduciendo la indentación, que es un fenómeno que no queremos incluir. Es decir, habría que llegar, por decir algo, en esos ensayos de calibración que he comentado, y que lo voy a mostrar ahora. Está aquí. En este ensayo de calibración, que se obtiene una curva de indentación, yo creo que habría que llegar hasta unos 7.000 newtons, por ejemplo, 7.000, 8.000 newtons, y podríamos tener una zona de indentación, repito, quizás hasta 2.500, 3.000 newtons. Pero esta KS que yo indico aquí es la que corresponde a la zona lineal. Y es la que hay que utilizar, aunque el ensayo se desarrolle para fuerzas menores. Creo que con eso... Emanuel plantea una segunda pregunta.
es si se puede utilizar un vídeo extensómetro para medir el desplazamiento de los brazos en la línea de carga para evitar realizar el ensayo de medición de complianza del sistema. Sí, sí, por supuesto. Se puede utilizar un videoextensómetro, se puede utilizar DIC y hoy en día pues hay muchas técnicas experimentales que permiten determinar los desplazamientos de una forma pues muy adecuada, ¿no? La propuesta que yo hoy he traído es precisamente pues para, de alguna forma, seguir una filosofía general que es ahondar o profundizar un poco en la interpretación del ensayo, en las aproximaciones analíticas utilizadas, para que cuando nos dicen quienes nos proporcionan las máquinas de ensayo que la carga y el desplazamiento están muy bien medidos, bueno, pues podamos utilizar en realidad que la máquina determina muy bien la carga y el desplazamiento, podamos utilizar esos datos de carga y desplazamiento. Se puede utilizar bioextensómetro y el día DIC, etc. Pero de alguna forma creemos que esta propuesta, pues tecnológicamente, en cuanto a metodología, pues tiene sus ventajas por no tener que utilizar accesorios externos. Claro. Emanuel te da las gracias. Gracias. Y Lourdes Blanco también daba las gracias a tu respuesta para sus anteriores preguntas. Si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por asistir al 6º webinar de AEMAC. El mes siguiente, como todos sabéis, tenemos otro más, al cual os esperamos. Tenéis más información en nuestra página web. Y de nuevo, Faustino, agradecerte tu tiempo y que hayas compartido con nosotros una pequeña parte de todo lo que hacéis en vuestro grupo de trabajo en la Universidad del País Vasco. Y bueno, Eduardo Martínez nos comenta que ha sido muy interesante y te da las gracias desde Aernnova. Gracias, Eduardo. Y bueno, desde AEMAC, Faustino, eskerrik asko. Es horregatik. Muchas gracias. Muchas gracias. Mari Carmen de la Serna también te da las gracias y te da la enhorabuena por el trabajo de investigación. Y bueno, parece que no quieren que colguemos hoy. Manuel Vázquez te da las gracias, dice que ha sido un gran webinar desde Titania. Gracias. Y Victoria Mollón, si no me equivoco, desde la Universidad de Oviedo, también te da las gracias. Gracias, Victoria. Un saludo. Y bueno, pues si te parece, espero un minuto más por si... Lo dicho, vale, Emmanuel Duvivier, muchísimas gracias. Gracias, Emanuel. Y bueno, si os parece, desconectamos. Eskerrik asko. Muy bien, hasta la próxima. Gracias. Chao.